Asturias, qué bien que ya es viernes y sobre todo que tenemos un viernes súper, hiper emocionantísimo en el Picu. Jugamos hoy por 3.950 euros que se disputan a mi derecha Manuel y Nacho. Ellos son los Bogavos. Ah, por el Picu, hermano. Y a mi izquierda, Vicen y Pablo, ellos son los Tritones. Tritones y sidrones. Arrancamos. Hola, sidrones. Hola. Y tritones. Bueno, ya me habéis entendido. ¿Cómo estamos hoy? Bien. ¿Y los nervios? Bueno, ya estamos ya curados de espanto. A ver, quiero ver yo esos pulsos. Haz la mano así. Estoy yo del espiragües, no yo de... Qué guay. Vale, digo esto porque la cosa está muy igualada, pero todo puede pasar, ¿verdad? Quiero decir, estáis un poquitín por debajo, en la opción del despeñadero también, pero vamos, es salvable la distancia que hay ahora. Con 4 delanteros, así que... Veremos, chicos, muchísima suerte. Gracias. Hola, abogados. Buenas. A ver, mismo test, el test de la mano y los nervios. Bueno, allí andamos. No, hombre, vais por delante, eso otorga cierta seguridad, pero tampoco mucha, ¿no? Un poquitín de colchón, pero es pequeñín el colchón. Bueno, ¿y qué va a pasar hoy? Así hacemos porra. O sea, hay que pelearlo. ¿Y ellos salen con 4 delanteros, vosotros? Yo soy 6 defensas, entonces. Yo soy muy catenacho cuando me pongo. ¿Sí? Sí, yo... Pues nada, templos de acero. Sí, Uy, templos de acero no, nervios de acero, eso. Suerte, chicos. Gracias. Vale, pues empezamos a subir ya, directos, porque ¿para qué esperar? 100 metrinos que nos llevan hasta el Picu Colines. ¿Quién se enfrenta al Picu Colines? Vamos a respetar tradiciones. Pues Seguimos. nada, respetamos tradiciones y por tanto el duelo de nuevo será entre Pablo y Nacho en los 100 metrinos. Pues montañas con cara de viernes, a ser posible. Vale, ahí están. Uno de estos corresponde a la subida de hoy, que os recuerdo que era el Picu Colines. Decidme, ¿cuál de estos es el Picu Colines? Pablo. El 2. Muy bien. Muy bien. Los primeros 100 metros de la noche son para Pablo. ¿Cómo se lleva eso, Nacho? Bueno. Si fueran para mí mejor. También es verdad, di que sí. El 1 era el Picu Vicente y el 3 el Picu Benzúa. Que por cierto, el de la foto del Picu Benzúa nos la envían unos amigos. Nuestros amigos del grupo de montaña en Sidesa de Gijón nos envían esta foto del Picu Colines. Este pico está en el macizo de Ubiña y tiene unos 2100 metrinos de altitud. Dicen que cuando no te salen bien las cosas no te comes un colín. Pues esperamos que nuestros concursantes de hoy se coman kilos y kilos de colines, porque eso significaría que se habrán llevado les perres del Picu. Bueno, Pablo, cuéntame, ¿dónde va ese botiquín? A palabras prestosas. Muy bien. Hombre, tradiciones y animal de costumbres. Botiquín a palabras prestosas, pero ya sabéis que antes tenemos un queye y un esasóname. Empezamos por el queye. Temática, geografía. Queye, temática, geografía. Y la pista número 1 dice: la encuentras en el occidente de Asturias. Nacho. La playa de Torimbia. No, rebote. Sí, occidente, estoy tonto. Sí, iba a decírtelo ahora, el otro occidente. Vegadeo. No. Pista número 2. Mide unos 16 kilómetros de largo. Pablo. La ría de Leo. Toma ya. Ya afinaste mucho diciendo Vegadeo y recontrafinaste diciendo la ría de Leo. Qué grande, Pablo, contento, ¿no? Pues sí. ¿Se está viniendo arriba este chico? Sí, Nacho. sí, ya lo de los 2 primeros días fue para despistar un poco, Sí, fue ahí para despistar. Tú no lo dejes, Nacho, tú arriba también. Había un montón de pistas más que decían: es uno de los estuarios más importantes del norte de la península ibérica. La 4 es una zona especial de protección de aves porque es un punto de descanso de aves migratorias que van de Europa a África. La 5, su nombre al revés lo cantamos cuando somos campeones de algo. Oe, oe, oe. Y pista número 6, separa Asturias de Galicia y hablábamos, por supuesto, de la ría de Leo. Venga, vamos con esa, suéname. Queremos que nos digáis un título exacto de la canción que va a sonar o que cantéis, ¿vale? Pista número 1, música. Ni idea, ¿no? No quería sonar a nada. Pista número 2, por 300 metros, dice: vendrá en diciembre a Gijón acompañado de Ana Guerra. Se llama Luis, pero igual lo conocéis más por su apellido, Cepeda. Nacho. Juan Magán. Un segundo. Si te acabo de decir que se apellida Cepeda, ¿no se llamará Luis Cepeda en vez de Luis Magán? Os digo Juan Magán. No sé. Porque digo Cepeda, si eso lo dices tú. Toma, para ti, me encanta, de verdad. ¿O tú más?
Se llama Luis Apella Cepeda. Juan Magán. Grande. Y ahora sí que sí. Rebote. Calma. No es calma. Y por cierto, recuerda a los dos que pedimos el título de la canción, ¿vale? Sí, no el intérprete. Sí. Pista número 3, música. Tenéis cara de póker los dos. Pista número 4, por 160 metros, dice la letra que París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid. Pues nada, pista número 5, música. Porque en realidad es América quien quiere recorrerte a ti. Qué bonito, qué bonito. Yo Es que no me sé el América título. quien quiere recorrerte a ti. ¿No? No me sé Pues el pista título. número 6 por 60 metros. El título es lo que le dices a un pajarín cuando lo liberas de su jaula. Nacho. Vuela. Muy bien, muy bien. Esto ya para descartar, pues oye, mira. Bueno, pues mira, 60 metrinos, que menos da una piedra. Sí. Di que sí, en este caso los 60 metros te los dio Cepeda con su vuela. Venga, palabras prestoses, una última oportunidad de sumar metros, esguilando, y tenemos aquí un botiquín. Muchísima suerte para los dos. Os recuerdo a ambos que tenemos que pensar en asturiano, falar en lingua, y la pista número 1 dice por 320 metros, esta palabra prestosa y muy típica de verano. Nacho. Folicia. No, rebote. Orbayu. No. Pista número 2. Bueno, es Orbayud de verano, Sí. de invierno también. No, invierno ya de la es seronda, otra- de otra todos, cosa. ¿no? Sí. Pista número 2. Lo que te pasa cuando estás muy ansioso o ansiosa. Pablo. Revuelto. No, rebote. Nervioso, pero no. Pista número 3. Te puedes desmayar si te da uno, sobre todo si fai calor. Pablo. Soponcio. No, rebote. Claro, no me sale nada en asturiano. Inténtalo. Ponle una U al final, no sé. Algo de eso, sí, algo de eso. algo tal, pero ni siquiera me venía. Sí. Pista número 4, por 160 metros. También te puede dar si te baja bondo la tensión. Desmayo. No, rebote. No sé. no me sale nada. Pista número 5, ahora va a salir, ya veréis. Un a fuego que no prende porque lle piquiñín. Nacho. No. Chispa. No, rebote. Un afogamiento. No. Pista número 6, como también llamamos en Asturias a un sofocu. Pablo. Afueguín. ¡Acostado! Costó, Después costó. de afogamiento, ha llegado el afueguín o foguín. Muy bien, muy bien. 60 metros y ese botiquín. Bien. Vale. Ahí salía, no salía. Ya, yo tampoco es una palabra que haya usado mucho. No me hubiera salido. No me hubiera salido. Bueno, ahora nos ha dado un poco de afoguín a todos, ¿no? Sí. Uy, ¿qué pasa? A ver si se pierde el botiquín. ¿Y cómo están los metros ahora mismo? Nacho, 60 metros. Mal esta vez. Bueno, tú fíjate, aquí Pablo ha salido muchos días con a 0, de esta prueba y mira, luego lo han remontado muy bien. Pablo, hoy tú de 0 nada. 460 metros y un botiquín. Muy bien. Contento, ¿no? Como para no. Di que sí. Muy bien, pues con estos marcadores nos vamos al mirador. Bueno, pues de nuevo la mesa al completo. Manuel, ¿tú qué tal? ¿La presión la llevas bien? No, yo perfectamente. Hoy se te ve perfectamente, ¿eh? Ha sonado muy creíble. Oye, ya sabéis que los viernes aquí en el Pico tenemos una pequeñita tradición y es que como ya la gente os ha visto durante toda la semana en el Pico, pues claro, la gente opina y dice cosas. Bueno, y a vosotros ya ni me quiero imaginar todo el verano, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué os han dicho, chicos, por la calle? Por Hombre. ejemplo, o por la calle o en casa, la familia. Hombre, ¿ya viste esos mosquetones que tengo? Que fueron bien ganados, ¿eh? Eso te iba a de- decir, ganas con el sudor de tu lo de- frente. Tenemos un buen patrimonio de la humanidad que es la autopista al Huerna, ¿eh? Encima fundada y todo ya por un rey asturiano, ¿eh? O sea, imagínate el tiempo que tiene la autopista No, al Huerna. es que fue buenísimo. Y eso, Patrimonio de la Humanidad, inaugurada por un rey asturiano.
el Huerna, la autopista. Sí, sí. Maravilloso. Y había otra gastronómica. Sí, oye, ¿de dónde viene el cordero? Más que del gochu. Sí, es verdad, pista número 1. Viene del gochu. Cordero. El cordero. En fin. Bueno, y a ti, Manuel, ¿qué A mí tal? en realidad no me paran mucho. Yo soy el discreto del equipo, yo creo. Y así Digamos que bueno. los mosquetones de tu hermano han hecho de parapeto. Claro, exacto. Entonces nada, yo... Oye, pero entiendo que la familia estará Sí, hombre, orgullosa, sí, ¿no? Están ahí mis padres ahí que vamos, pegados a la tele y tal. Habéis Y llevado el apellido bien alto. Porque, Sí. por cierto, ¿cómo os apellidáis? Granda González. Granda González. Pues Sí, bueno. los Granda González ahí. Un beso a mi madre Isabel, que no hablamos el otro día de ella y tal. Y bueno, Isabel, que te hemos olvidado. Pues Isabel, que un besito. Desde el hablamos de mi pico. padre el otro día, así que... Sí, es cierto, que se llamaba Manuel como tú o tú como él, Como él. depende de quién Sí. cuente la versión, ¿no? De los dos hermanos. Bueno, Tritones, ¿y vosotros? Nosotros ya tenemos club de fans y todo, ya Sí, casi. casi. No, yo en Valle, que es el pueblo mío, ahí está todo el pueblo ahí volcado, va al restaurante que tenemos a ver el programa. ¡Ay, qué bien! Y ¡Qué después, bueno! por la calle todos imitando El gesto, los remazos que pegamos, que ya fuimos puliéndolo y ya tenemos No, eso un te iba a estilo... decir yo que bastante, o sea, que eso se nota que lo habéis practicado en verano, porque antes de verano era terrible Es que vuestro no- grito de sí, guerra, sí. ¿eh? Dijéronos muchas veces que, bueno, había gente por ahí entrando a los bares que lo hacían bastante mejor que nosotros. Pero me dicen por el pinga que tenéis otra del grito de guerra Sí, estupenda. hay otra también que, bueno, hay un chaval allí, un amigo nuestro que se llama Durín, que trabaja de repartidor y cuando nos ve por la calle frena un poquitín, que va en la furgoneta, suelta el volante y empieza a hacer el gesto. Siempre parado y cumpliendo todas las normas de Sí, seguridad sí, por vial que supuesto, existen. No por supuesto. para No, y no, lo no. hace hasta en la furgoneta. Por supuesto. Qué guay. Saluda a Durín, ¿no? A Duru. Hola, Duru. Bueno, y entonces eso, y después, claro, los fan número 1, Olga, mi mujer, que fue la que nos metió en esto, Olga. y Carlota y Jimena, Y Carlota y son Jimena las mis hijas, son, que las son saludo las desde tus aquí. fías, sí. Y que me cuenta Olga, que Jimena, la pequeña, ¿Sí? cuando la saludo, que se pone colorada porque da un poco de reparo. ¿Sí? Pues nada, no vamos a saludar más a Jimena. Que no, Jimena, que es broma. Un beso enorme, princesa. Y Y, para Carlota otro, ¿no? por supuesto, a Jimena y Carlota, las dos. Y dicen, Nada, yo tengo a la sobrina pequeña, tengo la entusiasmada y está haciéndose muy fan del pico. Además, hoy que pusisteis en... hoy ha sonado Cepeda, claro. Hoy sonó Cepeda, hoy vamos, hoy está hinchada del todo. Oh, qué bien. O sea que nada, Qué guay. aprovechamos para saludar a Retaku. Pues nada. Vamos con música de despistas. Hoy eliges tú. ¿Preparado para elegir? Sí. ¿Traficotes o animalotes? Traficotes. Venga, vamos con traficotes. Mucha suerte, Manuel. Gracias. ¿Quiénes cometen menos infracciones de tráfico? En total, ¿eh? ¿Asturianos o murcianos? Asturianos. Muy bien. El año pasado en Murcia hubo unas 116.200 denuncias por infracciones de tráfico. ¿Quiénes cometen menos infracciones de tráfico? ¿Asturianos o navarros? Asturianos. Muy bien. El año pasado en Navarra hubo unas 124.000 denuncias por infracciones de tráfico. ¿Quiénes cometen menos infracciones de tráfico? ¿Asturianos o extremeños? Asturianos. Muy bien. El año pasado en Extremadura hubo unas 114.300 denuncias por infracciones de tráfico. Bueno, y aquí siempre después de hacer un llamamiento, ¿no?, a que todo el mundo cumpla todas las normas de seguridad vial, incluido cuando uno va a hacer el tritones y sidrones si va conduciendo, que pare antes de hacerlo. Pero la pregunta es, ¿tenéis todos los puntos en el carnet? Por supuesto. Todos los que se puede ir más. Muy bien. ¿Y por este lado? Sí, También. sí. También. De hecho, vendemos alguno. Como tiene que ser. Sí, buena oferta. Ya, no, como tiene que ser, muy bien. ¿Quiénes cometen menos infracciones de tráfico, Manuel? ¿Asturianos o riojanos? Riojanos. Muy bien, el año pasado en Asturias hubo unas 82.800 denuncias por infracciones de tráfico. Y por último, ¿quiénes cometen menos infracciones de tráfico? ¿Riojanos o cántabros? Riojanos. ¡700 metros! En un día que eran muy necesarios, ¿eh? Hoy sí. Sí, enhorabuena, Manuel. Di que sí, 700 metrazos. El año pasado en La Rioja hubo unas 76.700 denuncias por infracciones de tráfico y en Cantabria unas 76.800 denuncias. Venga, ahora, segundo panel del Mirador, este va para ti, Vicen. Animalotes era la despista y la pregunta dice, ¿qué animales contaminan menos?
Y dirás tú, pero si los animales no contaminan. Bueno, hay una parte que sí. Estamos midiendo aquí las emisiones de anhídrido carbónico y dióxido de carbono. ¿Vale? ¿Qué animales contaminan menos en el mundo? ¿Vale? Vale. En total en el mundo, les vaques o les cabres y ovelles. Cabres y ovelles. Muy bien, la población mundial de vaques libera al año 5.000 millones de toneladas de CO2, de dióxido de carbono, a la atmósfera. ¿Qué animales contaminan menos? ¿Cabres y ovelles o búfalos? Hay búfalos. La población mundial de búfalos libera al año 766 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Manuel, ¿qué animales contaminan menos? ¿Cabres y ovelles o gochos? Cabres y ovelles. Muy bien, muy bien. La población mundial de gochos libera al año 800 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Sí que es verdad que últimamente ha saltado la polémica con la industria ganadera, a la que muchos expertos acusan del cambio climático, porque es que es verdad, las vacas a nivel mundial sueltan a la atmósfera más dióxido de carbono que coches, barcos y aviones juntos. Pero ¿qué pasa? Que es que los coches, barcos y aviones no solamente sueltan dióxido de carbono, sino también un montón de sustancias que son terriblemente nocivas. Entonces, no. ¡Vivan las vacas! ¿Qué animales contaminan menos? ¿Cabres y ovelles o pites? Pites. Pues no. La población mundial de pites libera al año 790 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Vicen, última pregunta para ti. ¿Qué animales contaminan menos? ¿Cabres y ovelles o patos y ocas? Patos y ocas. Muy bien. La población mundial de cabres y ovelles libera al año 596 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y la de patos y ocas 82 millones de toneladas al año de CO2. Y esto nos deja los marcadores tal que así. Bogavos, Manuel, Nacho, 860 metros. Recuperamos ahí, ¿eh? Recuperasteis un montón. Sí. Tritones, 660 metros y un botiquín. Bien, está muy bien. Una diferencia de 200 metros no es nada. Si os lleváis el desnivel, os ponéis 300 metros por encima. Si os lleváis el desnivel, un montón. Así que suerte. Ya decía yo que iba a ser un viernes que telita. Al desnivel. Cuchillos en el aire. No sé si lleva tanto para cuchillos, pero desde luego la cosa está muy, pero que muy justa. Y hay que elegir sobre. Eligen hoy los tritones. A río revuelto. A la carretera. A la carrera. Uy, a la carrera. A río revuelto, a la carrera. Revolver algo por ahí. ¿No coges el tuberín? No, voy a Al río. Pues venga, al río revuelto. Sí, a río revuelto. ¿Qué creéis que hay? Uf, no me atrevo ya a Pescadores. pronosticar. Nombres más comunes entre los pescadores nacidos entre el... Aquí, un 2 y un 3, que ya sabéis, pues es el tiempo que vais a tener para realizar la prueba. Venga, esta. Voy a hacer aquí como Pablo. La tarjeta. Ay, ay. Muy bien, un 3. Tenéis 3 minutos para decir y pensar las capitales de los concejos por los que transcurren los ríos Nalón y Navia. Y aquí es importante, los ríos atraviesan varios concejos en su recorrido, pues buscamos las capitales de todos esos concejos que atraviesan, no necesariamente que el río pase por la capital. Además, si el río hace de frontera entre los concejos, valen los dos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Vamos a ver. Pues apostando que es gerundio. ¿Qué me decís, chicos? Uno. Venga, uno. Uno. Vamos fuerte Vale, para allá. loco. Venga. Di que sí. 7. 7. Venga. 7. 8. Ya sabía yo que ibais de farol. Tenéis una cara de farol que no podíais con ella. 10. 9. 10. 10. 11. Subimos, ¿no? Subimos. Subimos 12, ¿no? 12. Venga, 12. No. No. ¿No? No. Pues chicos, el 12 es vuestro número. ¿Quién va a ser calma, ¿eh? portavoz? Voy a ser yo. Venga. Tú con calma. Sí. Yo soy más ansioso que él, ya lo veis. Sí, las dices todas, Aquí el tranquilo, ¿eh? las dices todas, si no en los Sí, 10 sí. primeros segundos, ¿no? Venga, vamos a por ello. Vuestro tiempo empieza ya. Bueno, Venga, empezamos por... Campo de Caso. Los de esos, Campo ¿no? Caso. Río Seco. Río Seco. Pueblo de la Viana.
Pola de la Viana. Vamos a decir uno del navio del primero de Asturias, Vale, por ejemplo, y seguimos así, va, para no dejar solo el nalón. Vale. Venga, Grandes Salime, por ejemplo. Grandas de Salime. Grandas de Salime. ¿Cuántos van? Ahora mismo van 4. Vale. Vale. Soto de Rivera. Bueno, Soto de Rivera, ¿no? Soto de Rivera. Soto de Rivera. Oviedo. Oviedo. Grado. Grado. Pravia. Pravia. Soto del Barco. Soto del Barco. Soto del Barco. Soto del Barco. ¿Cuántos llevamos? Lleváis 9. 9. Muros de Nalón. Muros de Nalón. Y ahora. Y pasamos a Navia, ¿no? Sí. Navia. Navia. Boal. Boal. Y Ya están los 12. Ya está. Pues chicos, son todas correctas. Muy bien, enhorabuena. Claro, y esto nos plantea una situación un poco complicada, tritones, pero vosotros podéis. Así están los marcadores en este momento. Bogavos, 1.360 metros, que son 68 segundos. Tritones, 660 metros, que son 33 segundos. Y el botiquín, ¿vale? Aquí hemos visto de todo, esto es así, real. Les puede dar ahora por fallar 28.000 seguidas y eso pasa también. Y vosotros que estáis inspirados y las acertéis todas, que lo hemos visto en vosotros, eso es muy habitual. Así que, de corazón, suerte y ánimo, no os confiéis, ¿eh? No, vamos allá. Al Despeñadero. Es momento de recordar cómo está la uchina del Despeñadero. Os recordamos, la uchina, en esta prueba todos los aciertos los vamos metiendo en una uchina. Y es una uchina muy importante. ¿Por qué? Porque en caso de que ninguno de estos dos pedazos de equipazos corone el pico esta semana, seguirá concursando con nosotros la semana que viene quien tenga más aciertos acumulados en la uchina del Despeñadero. Esas uchinas ahora mismo están 23 los bogavos y 19 los tritones. La diferencia es nada, es muy poquita. Claro, y los segundos están un poquito a favor de los bogavos, pero aquí puede pasar de todo. Hay que intentarlo. Hay que afinar. Pero por supuesto, pero por supuesto. Venga, bogavos, empezamos. Vamos allá. Pues vuestro tiempo empieza ya. Si sabía el llego Londru, ye ambión o ye zorramplu. Yezo Ramplu. Sí, les xuntes d'escolines i escolinos d'Avilés abren el curso escolar o la Selmana de les Lletres Asturianes. Semana de las Lletres Asturianes. Sí, ¿cuántas ediciones se han celebrado de les xuntes d'escolines y escolinos de Avilés? ¿Menos de 20 o más de 20? Más de 20. No, este año se celebró la 16ª con más de 600 jóvenes estudiantes de asturiano. ¿Preparados, tritones? Preparados. Venga, por ello. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Es un jugador de balonmano pívot o pivote? Pivote. Sí, es la cronista oficial de Les Regueres, Rosa María Rodríguez o María Josefa Sanz. María Josefa Sanz. No. Ánimo, bogavos. Y tiempo. ¿Es la cronista oficial de Avilés, Maribí Monteserín o María Josefa Sanz? María Vivo Monteserín. No. Claro, era la Sí, alcaldesa. alcaldesa. Claro, esa era fácil, ¿eh? Esa muy fácil. Ánimo, tritones. ¿Preparados? Venga, pues tiempo. Así llamamos a la cáscara del ginu, viga o vaga. Botiquín. ¿Cómo se llamaba Tino Casal? ¿José Celestino o Juan Faustino? Juan Faustino. No. José Celestino. Y por cierto, la cáscara del ginu es vaga. ¿Y qué es la cáscara del ginu? ¿Qué es el ginu? El ginu es el lino. Ah, vale, vale. Ánimo, bogavos. Y tiempo. ¿Cuándo se empezó a pagar en dinero por la molienda? ¿En el siglo XIX o en el siglo XX? En el 19. No, siglo XX. A partir de la segunda mitad del siglo XX. Muy que tarde. Tritones, Vamos. venga. Pues tiempo. ¿Dónde está el barrio de las Malvinas? ¿En Llanes o Ribadesella? En Llanes. Sí. ¿Qué robó un ladrón en 1977 de la Catedral de Oviedo? ¿Un retablo del siglo X o la Cruz de los Ángeles? La Cruz de los Ángeles. Decían que era el rey del pollo frito, Ramoncín o Miguel Ríos. Ramoncín. Sí. ¿Quién organiza la milla? No ha habido tiempo para más, chicos, pero bueno, tenéis 5 aciertos. Son muchos y desde luego estáis por delante ahora mismo de los bogavos. ¿Estáis preparados, chicos? Sí. Pues venga. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Cuánto mide un macho de llóndriga entre cuerpo y cola? ¿1 metro o 1,5 metros? 1,5 metros. Sí. ¿Qué lle la guilfa? ¿Aire xelono o un dengue? Un dengue. No. ¿Cómo se llama la cría del corzo? ¿Corcino o corcete? Corcete.
No. ¿Dónde está la cripta de la Santa Leocadia? ¿En la Catedral de Oviedo o en la Basílica de Covadonga? En la Basílica de Covadonga. No. ¿Qué capilla está más arriba? ¿La cripta de Santa Leocadia o la de San Miguel? Santa Leocadia. No. La puedes encontrar en los picos de Europa. ¿La perdiz pardilla o la perdiz listilla? La perdiz pardilla. Sí. ¿Qué es más grande, el bonito o el atún? El bonito. No. Si Sandro tiene... Por favor, el atún, no me fastidies. Bueno, ya. Bueno. ¿Se ha acabado el despeñadero? Tenéis 4 aciertos. Tenéis 5 aciertos, tritones. Eso significa que hoy los tritones van a intentar subir el pico. Claro, esto aporta una situación un poco particular porque estáis por encima en aciertos en la uchina del despeñadero, pero es que los tritones hoy se pueden llevar el pico. Y tritones, yo creo que cara de querer llevaroslo tenéis. Y la última oportunidad. ¿Sí? ¿En la que nos queda? Veremos. Por cierto, que me olvidaba del regalo, chicos. Gold Place Spa en Gijón os regala un relajante circuito de spa privado para 2 personas. Al ser un circuito privado podréis moveros por los distintos espacios, es decir, baño turco, fuente de hielo, sauna finlandesa, ducha escocesa, ducha de nebulización, jacuzzi y un montón de cosas más, a vuestro antojo sin que nadie os moleste. Además os obsequian con un cóctel de frutas para que la experiencia en el Gold Place Spa pues sea además de relajante, pues refrescante y sabrosa. Esa ya sabéis, si tenéis moza hay que echar la suerte, sí. No, buena pinta, buena pinta. Sí, sí, creedme que sí. Pues nada, ahora toca lo que toca. Tritones, no les voy a pedir a ellos que os deseen suerte, porque claro, entiendo que... Pero suerte, de verdad, de corazón, toda la suerte del mundo. Gracias. A por el pico. El pico. €3.950 en juego y los tritones intentando subir el pico una vez más. Y además esta es definitiva. Por última vez, sí. Pues venga, yo creo que es mucho mejor iros por todo lo alto, ¿no? Sí. Con la pasta, con los €3.950. Yo estoy segura de que lo vais a intentar y confiamos en vosotros. Toda la suerte del mundo, de verdad. Muchas gracias. ¿Preparados? Vamos. Pues venga. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Qué playa está entre el Cerro de Santa Catalina y el río Piles? La playa de San Lorenzo. Muy bien. En Asturias, ¿qué significa la expresión medirles costillas a alguien? De las costillas, ver si cuesta del rabo, no. De las costillas. Pues, no hay eso. Meterles costillas y buscarle... ¿Las cosquillas? Buscarles cosquillas. No. En Asturias, ¿con qué animales relacionas el proyecto ARCA? Arca. Tiene que ser con algo de recuperación de algo, con algún animal que esté en peligro de extinción. Con uruguayos, Un osos. lince, uruguayos. Osos. Osos. No. ¿Dónde está la Torre del Oro? Sevilla, ¿no? En Sevilla. Muy bien. ¿A qué fiesta obetense le da el pistoletazo de salida el heraldo sobre un caballo blanco? A la fiesta del... Será el de Sarne. No. Mateo, no me suena. El Heraldo. No me suena el Heraldo. La feria, a la extensión. No. ¿En qué concejo asturiano funciona la principal explotación aurífera de Asturias? Concejo. Oro. Y para allá, ¿en Grandas de Salime o en qué concejo asturiano? Funciona Grau, no. Salas, por ahí. Salas, Grandas de Salime. Tira para una de esas. Salas. No. ¿Qué capitán de cómic iba acompañado de Goliat y Crispín? Goliat y Crispín. Capitán Trueno. No, sí, Capitán Trueno. Capitán Trueno. Muy bien. ¿En qué mítica prueba logró Fernando Alonso alzarse con el Mundial de Resistencia? Uy, Daytona, no. Le Mans. En Le Mans. En Le Mans. El 24 horas de Le Mans. 24 horas de Le Mans. Muy bien. Además de Navarra, ¿en qué provincia tienen espárragos con indicación geográfica protegida? Tendrán en Navarra y pegaba en La Rioja, seguramente. La Rioja. La Rioja. No. ¿A qué templo se le conoce como la Capilla Sixtina de Asturias? Eso sí será a San Julián de los Prados, seguramente, que tiene mucha pintura, creo. Venga. O si no, ¿qué? Están jugando los Prados. San Julián de los Prados. No. 37 segundos, chicos, ¿a por cuál voy? Lo La de dos. las costillas. En Asturias, ¿qué significa la expresión medirles costillas a alguien? Andar con pegar, andar con facicú. Muy bien. Bueno. Más.
Ahora 3. ¿Qué dijimos antes? Osos y En Asturias, ¿con qué animales relacionas el proyecto Arca? urogallos. Urogallos. ¡No! Salmones. Es un proyecto promovido por la Sociedad de Pescadores Mestas del Narcea para utilizar salmones no sacrificados y donados por los pescadores para repoblar el río Narcea. Qué penita, chicos. Es que Narcea, el Navia. Oye, tenemos el Piloña, el Sella. Mira que hay ríos para nuestro lado, ¿eh? Y no nos toca nada, ¿eh? Vamos a resolver. ¿A qué fiesta obetense le da el pistoletazo de salida el Heraldo sobre su caballo blanco el martes de campo? Vale. El concejo donde funciona la principal explotación aurífera de Asturias es Belmonte de Miranda. El monte. Además de en Navarra hay espárragos con IGP en Granada. Los espárragos de Huétor Tajar, que son los espárragos trigueros. Y la Capilla Sixtina de Asturias es la Iglesiona, o también se le llama Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que está en Gijón. Que además eso destaca por unas impresionantes pinturas interiores que hacen que sea conocida como la Capilla Sixtina de Asturias. Bueno, pues un montón de cosas que hemos aprendido. Sí, aprendimos Pero bastante como en este tantas que hemos tiempo. aprendido nosotros con vosotros, chicos, ha sido un súper placer teneros mismo, aquí, me lo da mismo, pena. muchísimo. Para nosotros también. Una experiencia muy guapa. Sí, sí. Recomendamos a todos que se apunten y que vengan. Ya apuntaré a Olga, que fue la que me apuntó a mí. Sí, por favor, hazlo, Sí, sí. do it, sí. Y nada, aparte, gracias a todos por, Sí, por el gracias al trato. programa y el equipo, que la verdad. Gracias a vosotros, es que sois un encanto, maravillosamente. sois maravillosos, entonces, Vosotros ¿cómo también. no? ¿eh? Sí, sí. Y nada, bueno, ya. Y mira, voy a acabar con una frase que decía un amigo mío: ¿cómo no les va a dar pena a los de Gran Hermano marchar de Gran Hermano si nosotros nos morimos de pena de despedirnos? ¡Mua! 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 Si queréis decir algo, aquella es la cámara, Pues ya nada, que es el Nada, momento. Saludos a todos los conocidos y eso. A Toupiloña, a Valle, a Nueva de Llanes. Y podemos hacer un pico así. Tú no que estás en el medio así. Por siempre picú. Volveremos. Picu Forever.